pedidísimo llega este vídeo, que es la segunda parte de mis podcasts sobre libros favoritos. Si quieres saber cuáles son, pues quédate, que allá vamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Yo soy Laura, esto es La Way de Sí y vuelve los martes locos y vuelve este martes para hablar de una de mis cosas favoritas que están relacionadas con libros sin ser libros exactamente. Y son los podcasts sobre libros, podcasts sobre literatura, personas hablando de libros apasionadamente, autores, editores, bueno, todo este mundo me encanta, paso bastante tiempo escuchando podcasts. Me preguntáis a veces, ¿cuándo escuchas podcast? Cuando paseo, cuando voy al súper, en el transporte público, en el coche ahora no porque no tengo, pero cuando tenía también, a veces cuando estoy haciendo tareas aburridas, bueno, en muchos momentos, la verdad. Y la verdad es que aprendo un montón, mis listas de libros que quiero leer también aumentan muchísimo. Y bueno, al final paso pues aún más tiempo, ¿no?, dentro de este hobby que es la lectura. Es posible que después de ver estas recomendaciones que te voy a dar hoy pienses, Laura, ¿cómo no has podido recomendar bla podcast? Pues porque este vídeo es una segunda parte. Te voy a dejar por aquí y también en la caja de descripción enlazado el primer vídeo que hice sobre podcast de literatura, donde yo os hablaba de mis 5 podcasts de libro. 5, creo que eran 5 más 1 podcast sobre libros favoritísimos, que son los que llevo más tiempo escuchando, años, pero bueno, con el paso del tiempo pues se han incorporado nuevos podcasts a mi vida y también quería recomendarlos por si no los conocéis y, no sé, oye, cuantos más podcasts, mejor, ¿no? Digo yo, esto es como libros, pues cuantos más, mejor. Vais a ver en este vídeo que hay 2 tipos de podcasts que a mí me gustan muchísimo y que son, uno, los podcasts de amigas o 2 personas que se llevan muy bien hablando de libros de una forma como más distendida, y otro formato que me gusta mucho es el que está centrado en un solo libro y a veces entrevistan a los autores, y esos realmente no tiendo a escucharlos todos, sino los libros que he leído, o si alguno me causa curiosidad, digo, a ver si me convence la autora o el autor hablando, y los escucho, aunque a veces cuando ya estoy convencida y no quiero saber demasiado de la obra, los paro hasta después de leerlos. Bueno, como esta vez quiero hablarte de 10 podcasts, que son un montón, el doble que la otra vez, y no quiero que el vídeo dure infinito, voy a empezar ya. El primero de ellos, me vais a decir, Laura, ¿no serás tú la persona más interesada del mundo? Y la respuesta es sí, claramente, soy la persona más interesada del mundo en este caso, pero hombre, es que si no me publicito yo, ¿quién lo va a hacer? Y es que desde hace unas semanas o un mes y algo, tengo un podcast con mi amiga Estíbaliz. Ella tiene un perfil en Instagram súper chulo que se llama Esti Reads a Lot, y hace poco se ha abierto un canal de YouTube y nos hemos hecho un podcast juntas. Esto surgió súper improvisadamente estas navidades, trabajamos un montón en navidades y ya está el podcast en activo. Actualmente yo creo que tenéis publicados 3 episodios. Y no sé por qué no lo he contado por aquí, porque quería como encontrar el momento, no lo he encontrado y digo, bueno, voy a hablar sobre el podcast y voy a hablar también sobre el nuestro. Nuestro podcast se llama Loras Lectoras. ¿Por qué? Porque hablamos mucho y leemos. Voy a confesar que nuestra primera idea de nombre era Lectoras Cotorras, pero ya estaba cogido, alguien tuvo esa idea antes, y además es un perfil que está bastante activo en Instagram, así que pues evidentemente no íbamos a coger el mismo nombre. Podéis ir a echarle un vistazo a su perfil porque también es muy chulo. Y bueno, este y yo básicamente nos reunimos para hablar de libros en nuestro podcast. Contamos qué estamos leyendo en ese momento, es decir, un poco primeras impresiones sobre los libros. Hablamos mucho de los libros, de novedades y así que queremos, los últimos libros que hemos leído, y luego hacemos capítulos temáticos y hablamos, bueno, de diferentes temas, y al final, bueno, nosotros siempre tenemos como un pequeño guioncillo, una escaletilla a seguir, aunque en realidad improvisamos bastante, y lo vais a ver que nos vamos mucho por las ramas. Pero bueno, si te apetece que te hagamos compañía, pues te animo un montón a dar la oportunidad a nuestro podcast. Lo dicho, Loras Lectoras, lo tenéis disponible en Spotify, en Podimo, en iVoox y también en YouTube. Voy a dejar todo abajo. Y os cuento también que, aunque Loras Lectoras es un podcast que podéis escuchar gratuitamente, hemos creado también un Patreon por si queréis apoyarnos activamente y formar parte de la comunidad de loros y loras. Tenemos 3 categorías y hay clubs de lectura, club de cine, encuentros online, quedadas presenciales, un montón de sorteos. Bueno, voy a dejar el Patreon abajo por si también os apetece pasaros por allí. Y después de este momento de autopubli, pero también es un podcast, y oye,
no sé, darle la oportunidad. Yo creo que está guay, nos lo pasamos al menos muy bien y está hecho con mucho cariño, con la expectativa de que sea una charla entre amigas, entre nosotras y también contigo que nos escuchas. Y ahora ya pasamos a hablar de los podcasts que yo escucho muy activamente desde hace un montón de tiempo. Todos ellos están por lo menos en Spotify porque yo los escucho ahí, pero diría que todos ellos seguro que también están en otras plataformas, pero bueno, con hacer una búsqueda rápida lo encontráis. Pero yo os garantizo que como mínimo están en Spotify. El primero del que quiero hablaros es Punzadas Sonoras. Quizás lo conozcáis porque ya sí que es bastante popular y me encanta, es que me encanta. Y es un podcast que está creado por dos amigas que son Inés García y Paula Decay. Ellas, aparte de amigas, son filósofas y que esto no se eche para atrás porque yo sé que la filosofía siempre como que impone bastante, pero ellas hablan, bueno, creo como que aterrizan conceptos e ideas de la filosofía que a lo mejor los sentimos muy alejados para demostraros lo cercanos que están en nuestra vida, lo importante que es pensar y luego lo van relacionando con muchos libros, ensayos, pero también novelas, cuentos, hablando de documentales, de pelis. Todo su podcast está vertebrado en torno a, a un libro que son los fragmentos del discurso amoroso de Roland Barthes, que es un libro que yo a él sí lo tenía muy ubicado, pero este libro en concreto no, y es que yo lo voy leyendo un poco realmente a través de ellas. En este libro hay diferentes figuras, ¿no?, relacionadas con el concepto de amor, y ellas van cogiendo cada uno de estos conceptos en el orden que van queriendo y disertan y sacan libros y conversación y muchas preguntas a partir de este libro. Darle la oportunidad porque de verdad es una pasada lo que te hace pensar, lo que te aprende, la de libros que quieres leer. Yo la verdad les admiro un montón. Ellas también tienen un Patreon paralelo al podcast, hacen un montón de actividades súper chulas como clubs de lectura, talleres literarios. Bueno, la verdad que hacen cosas interesantísimas y solo puedo recomendaros su trabajo porque es fantástico. El siguiente podcast es del otro tipo que os decía, ¿no?, del que está ya más centrado en un libro cada capítulo. Y estoy hablando de Nota al Pie, que es un podcast de Vanity Fair. Vanity Fair tiene como un club de lectura online y con un montón de actividades en torno a los libros, que yo creo que tienen como una especie de relación o de convenio de patrocinio con Open Bank. Y bueno, dentro de todo este proyecto, que no sé exactamente los detalles de todo, hay un podcast que la verdad a mí me gusta muchísimo. Lo coordina no sé si lo dirige, no sé cuál es la palabra exacta, pero bueno, la presentadora es Lucía Taboada, que ya es una periodista bastante conocida, normalmente habla mucho de literatura y de libros, y cada episodio es una entrevista, una conversación con un autor o autora en relación con un libro, normalmente un libro que es novedad, ¿no?, que acaba de salir hace poco. Tenéis un montón, son charlas súper interesantes. A veces sí, claro, caen ciertos spoilers porque, bueno, habla de las novelas, pero no siento que sean spoilers que te destrozan. También es cierto que suelen ser libros a lo mejor que tienden un poco a lo literario, a veces hay libros de no ficción. Bueno, no sé, está tratado como de una forma que no siento que escuchar los episodios te destroce el libro si aún no lo has leído. Yo creo que se saca más partido una vez lo has leído, pero esto es totalmente cuestión de gustos, ¿vale? Por ejemplo, hubo uno con Lucía Ligmaer a partir del último libro que fue su primer libro, pero que lo reeditó ahora Anagrama, que se llamaba Casi nada que ponerte o algo así. Y yo, por ejemplo, escuché primero el podcast y luego leí el libro. E incluso me gustó mucho así la experiencia porque me fui fijando en ciertas cosas que Lucía había mencionado. Es cierto que dices, oye Laura, pues igual tu mirada está un poquito dirigida. Bueno, pues sí. Ocurrió así, pero disfruté mucho la lectura y disfruté mucho el podcast, que es lo importante. Y luego, por ejemplo, hace unos pocos episodios han hecho como uno especial donde no solo estaba Lucía y una persona, sino que ha habido como un encuentro, una conversación donde estaba Manuel Javois y Marta Jiménez, y también pues dialogaban entre ellos. No recuerdo exactamente el motivo, creo que uno había sido como el libro más vendido no sé qué y el otro el libro que más bla. Entonces los juntaron y también se hizo un episodio súper interesante. La mayoría de las veces, evidentemente, son autores y autoras que hablan español, pero hay alguna excepción. Por ejemplo, hay una entrevista con Maggie O'Farrell que está en inglés y os la recomiendo un montón. A mí me gustó mucho. Ya sabéis que yo, Maggie O'Farrell, pues todo lo que haga en esta vida yo lo venero,
Y bueno, pues en concreto esta entrevista me gustó un montón también. El siguiente podcast del que quiero hablaros es un poco del estilo de este. Lo que pasa es que en este caso es un podcast que surge de una editorial y estoy hablando de Mapa de las Lenguas, que es un podcast de el grupo Penguin Random House y que surge, yo creo, un poco de este proyecto que tiene la editorial, que es el Mapa de las Lenguas, que es, no me sé exactamente los detalles, pero normalmente se editan una serie de libros que están escritos en español de cualquiera de los países hispanohablantes y bueno, se publica en todos los países donde se lleva a cabo este proyecto, ¿no? Entonces es como una forma de entender la literatura sin fronteras y nos ayuda a conocer, pues eso, en el caso de España, mucha literatura latinoamericana, y me imagino también que los libros escritos en España que se han elegido para este proyecto pues tendrán también un recorrido más amplio en Latinoamérica, ¿no? Pues no sé exactamente cómo es, no sé si se selecciona un libro de cada país, bueno, si encuentro la información dejaré pues un enlace en la caja de información. Total, que lo que voy al podcast. El podcast está en este caso presentado y coordinado por la autora y editora Luna de Miguel, y ella va hablando con diferentes autores y autoras. Son episodios temáticos, es decir, cada episodio está dedicado a un autor o autora y charla con ellos, ¿no? Pues por ejemplo, el último de la temporada que acabó en diciembre fue con Agustina Bazterrica y estuvieron hablando mucho, aparte de Las Indignas, que era el libro novedad que está editado por Alfaguara, también hablaban de Cadáver Exquisito, que es su otra novela así más famosa, pero también de repente pues, surgió mucho y se hablaba mucho del proceso de creación de Agustina. En este podcast, como digo, hay muchísimas autores y autores latinoamericanos que, bueno, a mí pues creo que este también es el motivo por el que me gusta tanto, porque es una de mis literaturas predilectas, aunque a veces es como creamos así como no sé, como que hablamos de un todo cuando hay la literatura de un montón de países ahí englobado, pero bueno, se entiende lo que quiero decir, espero. Y la verdad que en mi opinión es un podcast muy muy interesante también porque Luna de Miguel sabe mucho y sabe llevar muy bien la conversación por temas muy interesantes y hace preguntas pues muy apropiadas. Este podcast tiene la limitación, entre comillas, podríamos decir, de que, bueno, evidentemente solo hablan con autores que publica el grupo editorial Penguin Random House. Concretamente, normalmente, sobre todo de los sellos de Alfaguara y de Literatura Random House, que son los que forman y los que editan los libros que son de este proyecto del Mapa de las Lenguas, del que surge el podcast. Muy recomendado, lo mismo también, eso, a veces me sirve para conocer autores y autoras que yo no terminaba de tener ubicados, o a veces cuando leo a algunos de estos autores, pues voy y escucho y aprendo y reflexiono más sobre los libros que he leído. El siguiente podcast del que quiero hablaros es fantástico, es uno de mis favoritos, a pesar de que solo tiene como 2 o 3 episodios, porque en realidad es un spin-off, se llama Demasiadas Mujeres y esto era como una sección antes dentro del podcast de Tardeo, que también es muy guay, también os lo recomiendo mucho, pero que va de todo un poco. Y bueno, pues ahora Berta Gómez y Andrea Gómez tienen este podcast en concreto donde ellas hablan de literatura únicamente. Y de literatura escrita por mujeres, ya como el propio título augura, Demasiadas Mujeres. Lo mismo, ellas hablan mucho de lo que están leyendo, de lo que se está publicando, traen diferentes invitados dentro del mundo editorial y bueno, reflexionan mucho y explican mucho sobre los libros que han leído últimamente, conversan muy bien entre ellas, es todo muy muy dinámico. Y la verdad a mí me gusta mucho las recomendaciones que hacen, cualquier cosa que ellas recomiendan yo las apunto. El libro de Nada es verdad de Verónica Raimo, el que he dado siendo tan pesada en los últimos meses, el de Francesca está al teléfono, este que me hizo reír tanto, yo lo apunté y yo leí este libro porque ellas los recomendaron, ¿no? Para que veáis, no sé, que son realmente una gran fuente de inspiración lectora para mí, las admiro un montón y es un podcast que tengo que recomendároslo infinito. El siguiente podcast es ¿Qué libro? Y es un podcast que yo descubrí gracias a Laia del canal de ¿Quién te lo ha dicho? Es un podcast de Elena N. Choren, si no estoy equivocada en el nombre, y la verdad
que es un podcast súper interesante. Es ella hablando mucho de los libros que lee, los libros que recomienda, también habla de novedades. Ella ya lo pone en su propia presentación, que son reseñas siempre sin spoilers, lo cual siempre es interesante, que puedes ir tranquila a escuchar esos podcasts y saber que no se te va a destrozar un libro, especialmente si eres una persona como muy sensible a los spoilers. Además, una cosa que a mí me gusta mucho es que sus episodios no son súper largos. Yo, la que habla 5 horas, luego me gustan las cosas cortas. Bueno, a veces sí, a veces no, duran más o menos pues media hora, 20 y tantos minutos. Y algo que me gusta es que son bastante temáticos. Hay algunos así como más generales, pero normalmente tienen un hilo conductor. Libros cortos, novedades que no sé qué, tal. La verdad que es la verdad que es un podcast súper interesante. Ella habla súper bonito. A mí me gusta escucharla un montón. Lo descubrí gracias a Laia, que Laia también tiene un podcast con Esther de Esther y Reading, que es Quién is Reading, que no os estoy hablando de él aquí porque ya os hablé de ese podcast en el vídeo primero que dejo por aquí, si es que me deja ponerlo 2 veces, y si no es que ya lo he puesto antes y lo tenéis que ir a ver. El siguiente podcast del que quiero hablaros, os hablo con un poco de pena porque es un podcast que tiene muy poquitos episodios y lleva parado un tiempo. Tengo que preguntarle a Mónica, que de las chicas que lo hacen es la que yo tengo pues más trato, y es que es una persona, bueno, es que no puede ser más inteligente y hacer unas reseñas más increíbles. Su Instagram es Monbook, los voy a dejar también abajo si me acuerdo. Y bueno, este podcast se llama Las Moscas y lo hacía ella, Mónica Maugo, con Erika Ambrosio, y bueno, ellas, no sé, creo que también son amigas y al menos antes vivían juntas, ¿no? Durante el podcast, cuando lo grababan era porque eran compañeras de piso y hablan de literatura y de la vida, y es que es un poco así. Yo de este podcast he sacado recomendaciones, pero de libros de los que no había oído hablar en mi vida, autoras súper interesantes, y luego como todas las lecturas y las reflexiones que ellas sacaban en torno a los libros, sabes que me fascinan. Ha habido capítulos que he escuchado 2 o 3 veces a lo largo de los meses porque era como, me encantan, y luego como que me gusta mucho como sus voces, ¿sabes? O sea, de esas voces que a mí me enganchan y podría escucharlas todo el rato. Me parecía, no sé, como relajante y aprendiendo al mismo tiempo. El podcast se llama Las Moscas, ¿qué os digo? Y cada episodio, ¿no?, estaba dedicado como a las moscas de tal. No sé, es que ahora... la verdad que no me acuerdo. Hay uno que es como Las moscas de la correspondencia, ¿no? Y hablan pues, de novelas epistolares, de cartas, se reflexionan sobre este modo de escribir. Otro que era, creo, La mosca de la violencia, La mosca de tal. Y bueno, pues a partir de esos temas, pues ellas luego iban haciendo una serie de recomendaciones de libros. Interesantísimo, ojalá que vuelva a este podcast, y si no, pues por lo menos escuchar los episodios que hay, porque de verdad son geniales. Y siguiendo por este camino de podcast formados por amigas charlando, que es un formato que, como os decía antes, que a mí me gustaba mucho, quiero hablaros de La Brújula Literaria, que es de 2 chicas que yo conozco por Instagram, que son Pat y Diana. Y lo mismo también, ellas tienen un podcast donde van hablando de sus lecturas, hablan de muchos melones literarios, hablan de temas de actualidad relacionadas con la literatura, con Bookstagram, con BookTok y demás. Y luego traen muchas invitadas también de otras compañeras que crean contenido de libros. La verdad que es un podcast súper dinámico. Con Pat tengo más relación y yo es que soy súper fan suya. Tiene, además de su Instagram, que es Pat Lee Libros, tiene un canal de YouTube que es Pat Lee Libros. Echadle un ojo porque es que yo me encanta. Es que me quedo embobada mirándola. Tiene, aparte de mucha inteligencia y que lee unas cosas muy interesantes y le hace unas lecturas muy buenas, es muy sagaz hablando de los libros, tiene como un humor oscuro que a mí me gusta. Y siempre sus recomendaciones en general me hacen salir de la zona de confort, y es una de esas personas que a mí me lleva a veces a leer terror y libros que a mí a priori me parecerían un poco oscuros o perturbadores, pero ella me da ganas de leerlo. Y bueno, este es su podcast junto con Diana y os lo recomiendo un montón también. Y el siguiente podcast del que quiero hablaros lo conocí a raíz de un post que hice en Instagram preguntando pues, por podcast de literatura hace ya, pues yo creo que más de un año, y este fue uno de los podcasts que me recomendaron y me encanta desde entonces. Se llama Una pregunta literal y está realizado por Elena Farré Vallejo, pero es que con los nombres me lío. Y este podcast tiene 2 tipos de episodios, ¿vale? Tiene como unos episodios cortos que duran en torno a de 3 a 7, 8 minutos, donde es
una pregunta literal, ¿no? Se hace una pregunta y se responde o bien la chica o bien se hace esa pregunta a alguien en concreto que está dentro del sector editorial y ya está. Y ese es el episodio. Y luego ahora hay unos episodios mucho más largos que duran pues más o menos una hora, que ya son más pues entrevistas con gente que tiene mucho que ver con el sector editorial, con periodistas, por supuesto con autores, y se va hablando de libros de literatura y se van haciendo recomendaciones y se van sacando diferentes temáticas. Es un podcast también súper interesante. Este sí que no he escuchado todos, porque la verdad que hay muchísimos y hay muchos que son muy largos, pero todo lo que he escuchado en el último año, 10 meses, me ha gustado un montón y por eso sin duda también quiero recomendároslo. Y el podcast con el que quiero acabar es el podcast que ha llegado más recientemente a mi vida, es el que llevo menos tiempo escuchando, pero me ha gustado mucho y quiero recomendarlo. De hecho, a mí me lo recomendó mi amiga Laura, la he mencionado muchas veces en este canal. Ella habla de libros en Instagram y su Instagram es Daluna Books, y este podcast se llama La Plaza de las Letras. Y lo llevan 3 personas que tienen mucho que ver también con el mundo de los libros. Las 3 personas que los llevan, que son Aitor, Mamen y Javier, creo, si no estoy equivocada ahora mismo, que los 3 son escritores, los 3 han publicado sus libros, pero además también tienen que ver con el mundo editorial en otros sentidos. Por ejemplo, Mamen tiene la librería Imperio en Valencia, que es una librería preciosa que yo me muero de ganas de ver. Creo que Aitor es... Creo que Aitor es también editor, ahora no sé si me lo estaré inventando. Y luego, bueno, Javier, la verdad es que soy súper fan de Javier, es el único de los 3 que ya he leído y de hecho en el mes de marzo voy a leer su última novela, que tiene que ver con Francisco de Goya, y me muero de ganas. Y bueno, pues ellos hablan de diferentes libros, hablan mucho sobre literatura, diferentes recomendaciones, hablan de clásicos, hablan de novedades y la verdad, bueno, al final todos estos podcasts tienen mucho en común y a veces siento que estoy diciendo lo mismo todo el rato, pero os prometo que cada uno es diferente. Al final cada podcast tiene la esencia de las personas que lo hacen, las ideas, la originalidad, la forma de hablar, y según a veces en el mood en el que estés te apetece escuchar uno u otro, y a mí siempre me gusta tener como un gran abanico de podcasts para escuchar. Y bueno, pues si a ti te pasa lo mismo, pues era un poco la intención de este vídeo, poderte dar ideas para que puedas escuchar a personas hablar de libros y coger más ideas de libros para leer en el futuro. Y bueno, realmente la intención de este vídeo era pues traspasar estos podcasts que a mí me gustan tanto, que tal vez te sirvan de inspiración, que les puedas dar una escuchada a los que más te hayan llamado la atención, a ver si te convencen, si son para ti. Me encantará que me cuentes en comentarios si has escuchado alguno y te gusta, o si me recomiendas alguno, pues por favor, déjamelo en comentarios, porque todo el rato están surgiendo nuevos podcasts y a veces siento que no es posible estar al día de todos, así que si me estoy perdiendo alguno que sea muy bueno, por favor déjamelo en comentarios. No te olvides, si todavía no lo has visto, de ver la primera parte de este vídeo donde hablo de mis 6 podcasts de libros favoritísimos de todos los tiempos. Y nada, este ha sido el vídeo de hoy, espero que te haya gustado, mil gracias por verlo hasta el final y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!